La vida y el triste final de tu expareja. Quédate porque este es el mensaje que vamos a canalizar hoy. Como siempre te digo, quédate con lo que resuene contigo, el resto déjalo ir. Como siempre vamos a barajar un poquito para que veas que no hay nada preestablecido, sino lo que el tarot nos quiera decir es lo que vamos a ver. Ponme por ahí si quieres un presente para saber que estás aquí, que quieres canalizar este mensaje conmigo. Vamos a barajar bien. Vamos a cortar. Como siempre te digo, si quieres agradecerme por este video, lo puedes hacer compartiendo. Para mí, más que agradecido. Y vamos a ver qué nos dice el tarot para vos. Bueno, soy una persona que siempre tuvo una vida bastante agitada, ¿no? De muchas idas y vueltas. Una persona que nunca conoció la estabilidad, ¿no? No fue una persona que se caracterizara por una vida estable, sino por decisiones a menudo contraproducentes o contrarias a las que venía tomando. De hecho, nunca llegaste a descifrar realmente quién era la persona que tenías al lado, si era la del principio, si era la del desarrollo o si fue la persona que conociste al final de la pareja. Nunca tuviste claro realmente de quién se trataba, pero sí sabías que era una persona que quizás vos sin quererlo te estaba llenando de problemas, que quizás por momentos parecía una persona que por sus celos, por su situación posesiva, te aislaba de las personas que vos más querías, las personas que vos tenías mucho amor, quizás de una manera para evitar de que estas personas te advirtieran o te dieran algún tipo de mensaje de las cosas que estabas viviendo con esta persona, que no eran cosas normales, que eran cosas que realmente no debías vivir. Pero esta persona intentaba de alguna manera u otra alejarte de esas personas que podían advertirte cosas que quizás vos estando dentro de la relación, quizás tomabas conciencia, pero no a la real dimensión como para tomar decisiones que bloqueen esas situaciones, que te alejen de esas situaciones. De hecho, con el paso del tiempo sentiste que empezaste a cambiar, ¿no? Y que sin quererlo te había llenado de problemas y que esos problemas no tenían el origen en vos, sino tenían el origen en la otra persona. Que vos, por una cuestión de añadidura, por una cuestión de estar con esta persona, te ibas sumergiendo en los mismos problemas, ¿no? La vida de esta persona siempre fue una vida inestable, controversial, problemática, con siempre ciertos celos de por medio, celos negativos, ¿no? De envidias, de situaciones obsesivas, que tuviste que ir lidiando durante toda la relación. Y también viste cómo esta persona durante toda la relación se fue transformando en diferentes personas y no te quedaba claro realmente cuál era la persona que en realidad era esta persona, ¿no? Porque se veía una persona con multiplicidad de problemas que vos al principio quisiste ayudar, quisiste dar lo mejor de ti como para que esta persona saliera adelante. De hecho, notaste o sentiste al principio cuando conociste a esta persona que la vida había sido muy injusta con esta persona, porque según el relato de esta persona todas las cosas no le habían ido bien o tenía muchos problemas, se había cruzado con las personas equivocadas. Bueno, muchas de estas cosas que la persona te fue relatando y fueron construyendo un relato donde la persona era siempre víctima de todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que desde tu lado más humano, tu lado sentimental, sobre todo al principio, intentaste ayudar en muchas cosas a esta persona para que pudiera salir adelante, para que pudiera verse mejor. Pero con el tiempo te fuiste dando cuenta que todo eso que te había contado al principio había sido una gran historia de ciencia ficción. Y que lo que te había contado realmente distaba mucho de la realidad, distaba mucho de lo que realmente a esta persona le había pasado. Y no necesitaste investigar mucho, no necesitaste ir a su pasado e investigar si realmente lo que esta persona te había dicho era cierto o no, sino con las actitudes y las acciones que tenía en la relación esta persona, te das cuenta que no daba el perfil de la persona para ser esta persona una persona que en el pasado la vida le había sido injusta y que no había tenido
nada que ver con las cosas negativas que le habían pasado, o por lo menos decía que le habían pasado. Empezaste a ver un perfil de una persona que parecía tener una máscara, ¿no? Y una persona muy cambiante, de decisiones controversiales, de problemas que no le llegaban por obra y arte de la nada misma, sino por sus propias decisiones y acciones. Y esto empezó a encender todos tus signos de alarma. Por eso la persona es cuando ahí empezó a alejarte con mentiras o situaciones negativas de las personas que realmente te querían, ¿no? Como para generarte un aislamiento que hiciera que esta persona pudiera controlarte mejor. Realmente te fue difícil salir de esta relación, pero lo conseguiste, sobre todo por tu fuerza, sobre todo por tu motivación de querer estar bien, y porque realmente te diste cuenta que un día llegó y te viste al espejo y no te reconociste, ¿no? Empezaste a comparar esa persona que eras antes de conocer a tu expareja y te diste cuenta que de esa persona alegre, de esa persona solidaria, de esa persona empática, con capacidad de escucha, ya no quedaba nada, ¿no? Estabas en una situación siempre de nervios, una situación siempre de inestabilidad, no pudiendo proyectar absolutamente nada en tu vida, siempre estando con un estado de ansiedad de no saber qué va a pasar con esta persona o con qué cosas iba a venir nueva que te iba a sorprender y te iba a poner quizá los pelos de punta porque no ibas a saber de qué manera reaccionar o qué ibas a tener que hacer para solucionar ese problema. Y eso fue clave para ti, ¿no? Fue clave el verte reflejada en un espejo como una persona distinta, ¿no? Que quizás sin darte cuenta había modificado mucho de tus patrones positivos, de tus virtudes, y había transformado tus defectos o cosas que no estaban en vos en algo que era cotidiano, ¿no? También pasabas vos a vivir tu vida como una vida muy inestable, cargada de problemas que comenzaste a darte cuenta que no tenían sentido, porque no eran problemas generados por vos, no eran problemas que vos te merecías, no eran problemas en los cuales vos te habías involucrado, sino que tenían que ver con la otra persona. Y te diste cuenta que ya no era amor esto, no había amor acá. Acá había una situación de muchas complicaciones, había una situación de una persona que tenía un relato intentando manipular tus emociones y sentimientos y quizás hasta sacarte provecho de todo lo que pudiera esta persona, ¿no? Y esto obviamente que empezaste a romper ese cerco que había hecho tu expareja con tus seres queridos y eso te alentó aún más a darte cuenta que lo que estabas pensando, lo que sentías, lo que veías no era una locura, sino era la mera verdad, ¿no? Empezaste a ver las cosas dejando de lado los sentimientos, solamente del aspecto racional, y eso hizo que te convirtieras o te hicieras mucho más fuerte, hasta que la oportunidad de poder llevarte tus sentimientos a otro lado y salir de esta situación se hizo para vos una realidad. Y cuando saliste de esta situación es como que soltaste una gran presión que tenías, ¿no? Y comenzaste a sanar muchas de las cosas que estabas y viviste con esta persona, ¿no? Y empezaste también a ver desde afuera cómo se veía esta persona realmente y quizás hasta todo el daño que te había hecho. Comenzaste a ver que la persona realmente, la vida de la persona era una vida muy negativa, que no era la primera vez que le pasaba esto a esta persona con alguien y que todo su relato fue solamente eso, ¿no? Un relato como para la persona vendértelo a ti para poder sacar el mayor provecho de vos. Y eso es lo que entendiste luego tiempo después, porque a su vez viste cómo vos te recuperabas y cómo la otra persona seguía estando en el mismo lugar. Como tú te sentías mucho mejor y la otra persona seguía generando conflictos y problemáticas. El problema no eras vos, sino la persona que tenías al lado. Pero te diste cuenta en un momento justo y pudiste realmente, en base a tu motivación, a tu entereza, a luchar contra una situación de adversidad, poder recomponer esos vínculos que tenías rotos gracias a tu expareja y empezar a tener gente en quien confiar y en quien contarle las cosas.
Y eso para ti fue muy productivo porque te generó una motivación extra que te permitió salir de la vida de esta persona, te permitió salir de esa situación de tristeza, de esa situación de no reconocerte realmente vos quién eras. El triste final para esta persona continuó y de hecho es una persona que hoy en día tú te das cuenta muy claramente cuáles eran sus objetivos y por qué se había acercado a vos, qué es lo que buscaba de vos, ¿no? Pero hoy ya no lo vives con culpa, no lo vives como con enojo, hoy ya lo ves como una situación de liberación, que pudiste salir de esa situación, que pudiste acercarte nuevamente a las personas que te quieren, que pudiste volver a conectar con tu yo interno, que pudiste volver a verte en el espejo y reflejarse en ese espejo lo que realmente sos. Te empezaste a ver que habías recuperado esa sonrisa, habías recuperado tu luz, te sentías y te veías mejor, ¿no? Y todo eso se fue dando solamente con el hecho de alejarte de esta persona y poder, sin condicionamientos, sin algún tipo de amenaza o lo que sea, pudiste volver a ser vos, ¿no? Pudiste volver a sentirte vos. Y eso para ti fue un gran avance, porque claramente la carta de la fuerza nos marca ese fortalecimiento que tuviste desde tu interior hacia el exterior y que en tu exterior se veía mucho en tu semblante, en tu mirada, en tu sonrisa, en el volver a disfrutar de las pequeñas grandes cosas que hace a la vida. En cambio, esta persona, cuando tú lo mirabas de reojo, te dabas cuenta que seguía en esa misma situación. Y que claramente para esta persona lo que se avecinaba era un triste final, de una persona que no era la primera vez que le sucedía, no era la víctima de todo lo que esta persona te había contado en su relato, sino que realmente había tenido mucho que ver para que las cosas le salieran como le salieron. Pero eso para ti ya es una cuestión anecdótica, porque así como estuviste en tu momento de debilidad, estuviste en tu momento de tristeza, después estuviste en tu momento donde te fortaleciste y pudiste hablar y decir las cosas que habían sucedido, las cosas que habían pasado. Y hubo mucha gente de la cual en su momento estabas distanciada, separada, que te escuchó, que te comprendió, que te dio esa palabra de aliento, te dio un consejo, y eso hizo que tu círculo nuevamente volvieras a rodearte de personas que verdaderamente te querían ver bien, que querían que realmente progreses y que avances en tu vida. Realmente ganaste, realmente pudiste salir, a pesar de las consecuencias que tuviste, a pesar de las cosas que tuviste que sanar, a pesar de los problemas que no eran tuyos que tuviste que resolver. Todo eso valió la pena porque claramente pudiste ver nuevamente el sol, pudiste ver nuevamente tu futuro, pudiste verte representada en tu presente y esto para ti valió la pena a pesar de las cosas que tuvieras que resolver, a pesar de las cosas que tuvieras que solucionar. De hecho, se ve un futuro de prosperidad, de celebración y abundancia para ti. Un camino largo que tienes por recorrer, pero por el hecho de que sea largo no es un camino negativo, sino al contrario, un camino que es largo, pero que mientras lo vayas transitando vas a ver muchas cosas positivas, vas a poder ir resolviendo muchas cosas que te van a ir dando más energía y te van a ir permitiendo ir sanando muchas más de las cosas que viviste. Claramente acá hay una autosuperación tuya que pudiste salir de una situación, una relación muy complicada, ¿no? Y que gran parte de esa salida fue por tu propia acción, más la gente que realmente te quiere hizo que vos no tuvieras ese triste final que sí va a tener tu expareja. Hasta aquí llegamos con esta lectura. Como siempre te digo, quédate con lo que resuene contigo, el resto déjalo ir. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.